Hola, muy buenas noches. ¿Se me escucha en este caso? ¿Me confirma si me oyes, Joana? Buenas noches, si se la escucha. Listo, Joana, muy amable. Vamos a esperar un par minuticos a ver si los compañeros en este caso se unen a la reunión y ya damos inicio, ¿listo? Bueno, yo creo que podemos dar inicio en este caso a la reunión. Em, Muy buenas noches para los presentes. Como siempre me presento, mi nombre es Mateo Contreras. Yo seré en este caso pues instructor para este curso de formación complementaria llamado English 2 Work 1. Y la idea en este caso, muy sencillo, muy rápidamente, es que revisemos en qué consiste la evidencia que tendremos para el día de hoy, con la cual vamos a trabajar el día, digamos, de hoy. Es importante tener en cuenta que esta evidencia es la segunda de las cuatro que tendremos para este curso que estamos desarrollando, por lo cual es menester que le demos alcance a la misma para que podamos completar, pues, como el número de evidencia requerido y que, pues, de esta manera podamos certificarnos, ¿listo? Entonces, es importante tener eso en cuenta. Ahora bien, vamos a comenzar revisando un poquito sobre la evidencia como tal que tenemos, como en qué consiste, qué vamos a desarrollar. Veremos un par de ejemplos, también tendremos en cuenta sus lineamientos y ya luego de eso podremos proceder a revisar preguntas, dudas y demás información que ustedes deseen validar con base nuevamente en esta evidencia que vamos a presentar. ¿Listo? Entonces quiero que me confirmen, bien sea abriendo el mic o de pronto si desean también en este caso con un dedo arriba, si pueden ver mi presentación. En este caso la podemos visualizar, ¿cierto? No hay ningún problema, se puede ver claramente, ¿verdad? Pueden levantar dedito, me dicen con el micrófono, como gusten ustedes. No, profe, no se ve nada aún. Bueno, voy a volver a compartir entonces. Espérenme a ver. Tuki, Tuki. Listo. Volvimos a compartir. Yo creo que en este caso ya la podríamos visualizar. ¿Me confirman, por favor? Ahora sí, profe. Listo, excelente, chicos. Entonces, como les digo, sesión en línea número 2. La evidencia en este caso va a ser el foro que se llama Let's Meet. Esta evidencia, para que nos ubiquemos, tiene por nombre AA1EB02, es decir, actividad de aprendizaje 1, evaluación de conocimiento número 2. Pocas palabras, ¿qué nos toca hacer? El foro, ¿listo? Vamos a revisar todo el tema del foro. La idea de esta actividad es interactuar en inglés
¿Cuál es el objetivo comunicativo? Es decir, yo para qué estoy haciendo esto. La idea es poder presentarme y conocer a mis compañeros. Básicamente, la piedra angular de lo que va a ser en este caso, pues la competencia de bilingüismo. Yo poder presentarme y conocer a otras personitas, ¿listo? Entonces vamos allá. Primeramente, lo que más nos interesa, como les decía, es revisar el tema de los lineamientos y los requisitos que tienen que ver en este caso con esta evidencia que vamos a realizar. En pocas palabras, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo se va a desarrollar esta actividad? Y pues nada, ¿cuáles son como esos elementos que en este caso deberíamos tener presentes para poder dar alcance a la misma? ¿Listo? Entonces comencemos. Primero, ¿en qué consiste? Muy sencillo. El aprendiz debe, en el foro que tiene, como les decía, por nombre Actividad de Aprendizaje 1, foro Let's Meet, presentarse en inglés, escribir un párrafo con información personal, de nuevo, de su presentación. Debe interactuar al menos con dos compañeros y también debe responder las preguntas que le hagan en el foro, dos mínimo, que las que les hagan, si son tres, cuatro, cinco, todo esto le vamos a dar respuesta. Entonces, como pueden ver, no es nada complejo. La evidencia se consiste, como que se enmarca en este caso, en el desarrollo de esta actividad grupal que sería darle alcance a los elementos listados en el foro. En pocas palabras, hacer un post en el foro presentándome y asimismo interactuar con mis compañeros. Si yo veo que Juanito también ya en este caso hizo una publicación en el foro, pues parte de la consecución de esta actividad, de esta evidencia, será contestarle a la persona, ¿cierto? Darle respuesta a mis compañeros, nuevamente, para que la interacción en el foro sea nutrida y pueda dar cuenta de esos elementos que buscamos empezar a practicar, ¿listo? Entonces, muy importante, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que postear en el foro nuestra propia presentación y asimismo también darle alcance a esos elementos que nuestros compañeros vayan publicando. ¿Listo? Eso para que lo tengamos claro, más o menos consiste en esto, ya veremos los específicos, pero la evidencia como tal es esto, participar del foro que tenemos en este caso listado para esta actividad, ¿de acuerdo? Para que lo tengamos en cuenta. Ahora bien, ¿cuáles son las intervenciones que deben realizar? Tenga en cuenta que su primera presentación personal, el post que usted cree en este caso, debe tener un párrafo que incluya estos elementos. Ojo, son los elementos mínimos, pero no se limita a estos. Usted puede incluir en este caso lo que guste, siempre y cuando esté enmarcado en este, ¿cómo decirlo? Como en este objetivo comunicativo, nuevamente me permiten, que sería el presentarnos y dar cuenta, en este caso, de esa información que queremos que las personas tengan presentes, de lo que iremos discurriendo, ¿listo? Entonces, es importante que tengamos esta partecita por lo pronto en cuenta. Básicamente esto es lo necesario. Entonces, ¿qué debe incluir mi intervención? La primera, debe tener en este caso mi nombre, que incluirían first name y last name, es decir, mi nombre y mi apellido, ¿verdad? Siguiente, que tenemos que tener en cuenta en este caso, lo que sería nuestra edad, ¿cierto? ¿Cómo hablo de mi edad? Importante, y ya lo miraremos, cómo, pues, digamos, describir esto puntualmente, pero pues sí que tengamos en cuenta la gramática necesaria para dar cuenta de este elemento, es decir, el verbo to be, ¿cierto? Siguiente, city of birth, o sea, ciudad de nacimiento. La siguiente sería city of residence, ciudad de residencia. Pocas palabras, si yo nací en Cali, pero ahorita vivo en Bogotá, pues es información que debo en este caso explayar a mis compañeros cuando me esté presentando. Luego, lo siguiente sería profession or studies. Si usted de pronto es profesional, puede incluir esa información. Si usted de pronto no es profesional, pero está estudiando, puede incluir esa información. Si en este caso de pronto está realizando otra actividad, no importa, nos la puede contar. Lo importante es que usted nos dé cuenta de quién es usted, de qué tenemos que saber de usted, ¿listo? Y por otro lado también, free time interest. Miren que no todo es trabajo, no todo es estudio. También es importante yo poder relacionarme con las personas a partir de mis gustos, hobbies e intereses. Entonces, de pronto yo soy ingeniero y me gusta mucho programar, pero también me gustan los videojuegos. Hombre, cuéntenos al respecto. De pronto yo soy profe de inglés, pero también me gusta ser DJ. Hombre, cuéntenos al respecto. De pronto yo soy gastrónomo, de pronto en este caso soy chef, pero también me gusta, no sé, en mis tiempos libres, hombre, no sé, montar bicicleta, ir a esquiar. Esta es la información que en este caso yo voy a desarrollar en mi presentación para que mis compañeros no solamente me conozcan un poco más, sino que también tengan elementos a partir de los cuales puedan establecer esa comunicación conmigo, esa interacción. Recuerde que entre más información usted brinde, más sencillo será para los demás poder
como introducirse al respecto y contar en este caso qué información de pronto pues quieren expandir al respecto, ¿cierto? Un ejemplo muy corto, vea. Entonces en este caso, name. My name is Juan Pérez. I am 25 years old. Yo tengo 25 años. I was born. Yo nací en Bogotá. And I currently live in Bogotá. Y actualmente vivo en Bogotá. Nada raro en este caso, como pueden ver. I am a student and I study logistics. Por ejemplo, yo soy estudiante y estudio en este caso logística. Válido. Y por último, free time, como les decía. In my free time, I like listening to music and playing football. Nada raro. Información que se relacione con mi persona, con las cosas que yo quiero que la gente conozca de mí y sobre las cuales yo voy a interactuar con los demás. Listo, importante que tengamos esto muy presente. Ahora bien, podemos continuar con la siguiente diapositiva, que en este caso consta de algunas de las recomendaciones como básicas, pero pues que vale la pena tener en consideración al desarrollar, en este caso, la oración. Perdón, la participación del foro. Entonces, por ejemplo, en este caso, lo ideal sería que podamos organizar nuestras ideas primero. Ya nos dieron ciertos elementos que vamos a revisar, los cuales son estos: name, age, city of birth, city of residence, profession, and free time interests. En este caso, yo puedo sacar lo mismo, vea. Name, Juan Pérez. Age, 25. City, Bogotá. Job, student. Y hobbies, music and sports. Esto lo podemos luego convertir en un párrafo. Es lo ideal que esto se convierta en un párrafo, ¿cierto? Ahora bien, es importante que tengamos en cuenta que esta información tampoco es que si no tenemos conocimiento claro de la misma, la vayamos a sacar de la nada, ni mucho menos que la vamos a traducir como de manera espontánea con un generador de texto. Lo ideal es que lo podamos generar nosotros mismos de manera, como quien dice, auténtica, ¿cierto? Y genuina, con base en lo que nosotros tenemos en este caso como nuestros conocimientos. De manera que tendremos en cuenta lo validado en el componente formativo. Un ejemplo de oraciones cortas pero completas. Tengamos en cuenta la estructura que compete a las oraciones simples en inglés. Un sujeto, o sea, la persona que realiza la acción, puede ser yo, ¿cierto? I. Luego un verbo, la acción que realiza esta persona, live, yo vivo. Y luego un complemento que me va a dar el resto de la información que necesito. Por ejemplo, I live in Bogotá. Noten que esta oración simple y corta, pero contiene todos los elementos que la convierten en algo lógico e inteligible para una persona que en este caso esté también inmiscuyéndose en esta tarea del bilingüismo. Una persona que sea angloparlante, que hable inglés, por más que sea básica mi oración, la va a entender completamente. ¿Por qué? Porque va a cumplir con todos los requisitos para que sea lógica, gramaticalmente hablando, y cumpla con la estructura que necesitamos. Entonces, ojo, oraciones cortas no tienen que ser largas, pero completas. Me interesa que tengamos sujeto, verbo y complemento. Ahora bien, usted se preguntará, bueno, profe, ¿y ese contenido formativo cómo lo reviso? ¿Qué hay que hacer? It's real simple. Permítanme, dejo de compartir. Voy a compartir mi navegador para que le podamos echar un ojo, ¿listo? Entonces, en este caso, tararán, vamos a ingresar nuevamente para que podamos, en este caso, validar esta partecita del componente formativo. Que si bien no profundizaremos mucho en él, sí quiero que tengamos luces de cuáles son esos elementos que vamos a utilizar, como les digo, para darle alcance a esta evidencia. Entonces, permítanme un segundo que esto me cargue. Listo por acá. Ingreso y voy a hacer una pequeña modificación, un pequeño ajuste para que se vea exactamente como ustedes lo van a ver. ¿Listo? Pues permítanme un segundo, cambio el rol al de aprendiz. Y en este caso va a ser tal cual como ustedes lo van a ver, como cuando ustedes entran al curso, cómo les va a salir la información, ¿listo? Entonces en este caso, como pueden ver, lo que me interesa es revisar especialmente el componente formativo que tiene por nombre Hello, it's nice to meet you. Hola, encantado de conocerte. Yo simplemente ingresaré al mismo. Le daré aquí clic en el banner naranja que dice acceder al recurso educativo y esto se va a desplegar de una. Entonces, ¿qué contenidos voy a revisar acá? Como les decía, lo básico para yo poder hacer mi presentación. Tenemos las categorías gramaticales básicas, que como les decía, se componen de algunos distintos elementos, como lo son el artículo y el sustantivo. Artículo siendo, como les digo, el o el la.
si es definido, o un o una, unos o unas, si es indefinido, y el sustantivo que en este caso puede ser como quien dice propio o común. Tenemos en este caso estos distintos elementos que refieren a, pues, como les digo, objetos. Un sustantivo en pocas palabras es una cosa. Y cuando podemos dar cuenta de esto es cuando podemos empezar a elucubrar nuestras oraciones. Tenemos el tema de los artículos definidos e indeterminados o indefinidos. Tenemos también en algunos lados algunos ejemplos, pronunciation también, el tema de los sustantivos comunes y propios, como les decía en este caso, sustantivo común, hombre, propio, William, gato, Max, ciudad en general o específica, Roma. Entonces tengamos en cuenta este tema de cuándo van a ser comunes y propios y a partir de eso es que podremos empezar a desarrollar esta información. Como pueden ver, esto contiene una actividad didáctica en la cual podemos también practicar y lo importante es que también tengamos en cuenta que a lo que vayamos revisando el desarrollo de contenidos, podremos también tener en cuenta los distintos elementos. Por ejemplo, cuando pasamos al segundo, dice la persona gramatical y el verbo to be. En este caso es importante que tengamos en cuenta que, nuevamente, estos elementos son los que se van a componer, pues, en la piedra angular, ¿no? Como en la base de lo que iremos revisando. Y que me interesa, como les mencionaba, que tengamos oraciones completas en este caso, que cuenten con su sujeto y toda la demás información. Ahora bien, es importante también que tengamos en cuenta que adicional a todo este material formativo que podremos ir viendo, también tenemos unas sesiones sincrónicas para dar alcance a esas dudas e inquietudes, dependiendo en este caso de cuáles sean. Si son de gramática, también en este caso completamente válido. Recordemos los horarios que son los días lunes y miércoles, en este caso de 8 a 9 de la mañana. En este horario los espero para que podamos dar alcance a estas dudas en caso de que contasen con las mismas, ¿cierto? Continuemos. Errores comunes que podemos evidenciar en este caso en nuestras evidencias, ¿no? Me perdonan la redundancia. Por ejemplo, yo podría decir my name Juan. Para mí está bien. Pero ojo, porque me falta un tema importante que es el verbo. Vea, my name is Juan. ¿Cierto? Importante que la oración esté completa, como les digo. Sujeto, verbo, complemento. O por ejemplo, I have 25 years. Lo que les mencionaba hace un momento es un error muy común. Recordemos que en este caso la traducción literal sería yo tengo tantos años, pero en inglés esto no funciona igual. Esto lo construyo con el verbo to be, es decir, no digo I have 25 years, sino que diríamos I am 25 years old. ¿Listo? Cuando hablo de la edad, tenemos que agregar la palabra old al final. ¿Listo? Y por último, I live Bogotá, que no se nos olvide el tema de la preposición. I live in Bogotá. Como les digo, son errores que puede que no se vean tan graves, al principio pues son comunes y pueden ocurrir y van a ocurrir seguramente, pero en la medida en la que usted tenga esto presente, va a ser más sencillo para usted dar alcance no solo a la actividad como tal, sino a los temas gramaticales que competan en la misma de la mejor manera posible. Entonces, nuevamente, recorderis de cuál sería entonces el componente formativo. Categorías gramaticales, la persona gramatical y el verbo to be. Tercera que nos importa, greetings and farewells, saludos y despedidas. Y por último, vocabulario inicial, como para empezar un poquito a desarrollar este tema, ¿cierto? No olvidemos que si tenemos dudas, siempre nos podemos remitir a ese componente formativo o extiéndame las mismas a mí en este caso. Mi correo es, en este caso, mcontreras@sena.edu.co. Lo que necesiten a su orden o si de pronto también en este caso tienen alguna duda, me la pueden hacer llegar a través del chat interno de la mensajería de Sahuna. Aquí básicamente nos hacen un esquema dentro del componente formativo de cuáles son esos elementos que iremos revisando. Lo ideal es que los tengamos presentes para que, como les digo, tengamos como una claridad de cuál es ese conjunto de temas que iremos desarrollando y con base en esto, pues podamos darle alcance a la actividad de la mejor manera posible. ¿Listo? Siguiente. Segunda intervención. Ojo, como les mencionaba, la primera intervención que es yo presentarme a través de ese párrafo donde cuento mi información, que quién soy, que cuántos años tengo, que esto, que lo otro. Toda esa información ya es la primera parte. La segunda intervención tiene que ver con la respuesta que le daremos a esas presentaciones de los compañeros.
¿Qué tenemos que usar en este caso? Saludos, como les decía, greetings and farewells, comentarios sobre lo que la persona diga, si nos parece chévere o no, si nos gusta o no, qué opinamos en pocas palabras de lo que nos está contando esa persona. Y por último, preguntas. Recordemos que esto es un foro, entonces nos interesa interactuar. ¿Y cómo interactúo yo? A través de preguntas de seguimiento. Un ejemplo, el profe me dice, I like to play soccer. No, vea, me gusta jugar fútbol. Entonces yo puedo pensar en este caso, hombre, ¿qué le preguntó al teacher? Son las mismas preguntas que haremos en español. Pensémoslo de esta manera y pensémoslo bajo el objetivo comunicativo. Si alguien me dice que juega fútbol, yo le puedo preguntar, hombre, ¿y usted de qué posición juega? ¿O qué días juega fútbol? ¿O usted con quién juega? ¿O usted en dónde juega? Si notan que en este caso hay una serie de preguntas que yo puedo formular a partir de un tema general, es lo que quiero que tengamos en cuenta. Esa información será la que se va a establecer en este caso como la que necesitaremos para poder darle alcance a este como tema en particular, que va a ser, como les digo, poder revisar y contestar con propiedad a esos aportes que vayan dando en el foro nuestros compañeros. Siempre tengamos muy presente ese tema que les menciono, que es la pregunta, ¿cierto? No basta con decirle al compañero, oye, muy bacano que juegues fútbol. Pregúntale, bueno, ¿y cada cuánto juegas? ¿O tú con quién juegas? ¿De qué posición juegas? ¿Qué te gusta del fútbol? Vea, y sí, ya en este caso usted decidirá cómo desea, cómo le digo, interactuar con el compañero. Pero muy importante que en este caso entonces cuando hagamos esta interacción, formulemos una pregunta de manera que la conversación pueda continuar, de manera que pueda fluir lo que yo estoy buscando en este caso, indagar sobre mi compañero. Un ejemplo, Juan me escribió ahorita que vivía en Bogotá y que no sé qué, y que si sé más, yo le puedo decir, nice to meet you, Juan. Juan, es un gusto conocerte. Do you like your city? ¿Te gusta tu ciudad? Un ejemplo. Segundo ejemplo, what do you do in your free time? ¿Qué haces tú en tu tiempo libre? Tercer ejemplo, un comentario, I like your interests, me gustan tus intereses. Y por último, do you like to cook? Una pregunta adicional, nuevamente que nos permita obtener más información sobre esta persona, que me permita a mí obtener más datos, más elementos que en este caso yo pueda utilizar para poder continuar esta conversación de forma fluida. Lo importante es interactuar. Esa es la palabra clave que no se nos puede salir como en este caso de la cabeza. La interacción tiene que darse con base en lo que nosotros queramos validar de esa persona. ¿Listo? Siguiente. ¿Cuál es la fecha de entrega, chicos? Para que lo tengamos en cuenta. Esto se abrió en este caso el día de ayer, el lunes 23, y tendrá plazo de entrega hasta el domingo 29 de marzo. Es decir, tengo toda esta semana para poder hacer mis intervenciones en el foro. Y quiero ser empático con ustedes. Como pueden ver, la actividad, pues realmente no involucra un trabajo, digamos, tan extenso como lo podrían requerir otro tipo de evidencias. ¿Cuál es la intención detrás de esto? Que yo pueda tomarme el tiempo de ir validando el contenido formativo, no solo de este, sino de la siguiente evidencia durante esta semana. La invitación es a que vayamos mirando, vayamos revisando qué cositas necesito para trabajar con la siguiente evidencia, qué temas me costaron trabajo, entonces que me puedan en este caso extender esas dudas que puedan surgir al respecto para que yo los pueda orientar de manera oportuna. ¿Listo? Profe, definitivamente el tema del verbo to be me costó mucho. Por favor, en este caso podemos agendar algo para que nos podamos ver. Definitivamente, profe, los pronombres no me quedan del todo claros. Nuevamente busquemos un espacio que puede ser en la sesión sincrónica o si de pronto hay que hacerlo, pues se busca otro espacio, otro momento. Pero lo importante es que esta información, como les digo, a la par que la vayamos validando de manera autónoma, también podamos extender nuestras dudas e inquietudes para que nuevamente puedan ser como atendidas de manera oportuna. Listo, chicos, importante que tengamos en cuenta eso. ¿Qué tengo que hacer yo? Revisar las intervenciones de los compañeros, revisar en este caso cosas que yo tenga dudas, inquietudes. Recordar también que tenemos un foro de dudas e inquietudes para que podamos dar alcance a esas preguntitas, esas novedades que puedan ir surgiendo. Y en realidad, lo importante, como les digo, es tener muy presente el tema de que nos interesa interactuar con nuestros compañeros y como les digo, el objetivo comunicativo, que es lo que nos tiene que importar, que voy a aprender yo a hacer a través de esta evidencia, será el presentarnos, o sea, es menester que tengamos en cuenta, como les decía, esos temas de las categorías gramaticales básicas, sujeto, verbo, complemento en este caso, que sería en este caso un adjetivo, que sería un pronombre, etcétera, ¿cierto? Por otro lado, el vocabulario propio de saludos y despedidas, greetings and farewells, y pues como les decía, ese vocabulario inicial que nos puede servir para hablar un poquito de nuestros hobbies, ¿cierto? Esto para que lo tengamos muy en cuenta. Ahora bien, antes de continuar, vamos a revisar
cómo podemos, en este caso, acceder a la evidencia para que tengamos clara la ruta a la hora de presentar la misma, a la hora de desarrollar como este contenido, ¿cierto? Esta evidencia. Entonces, vea, yo me devuelvo en este caso, voy a cerrar esta pestañita. Chin. Permítanme un segundo, por favor. Voy a cerrar esta pestañita por este lado. Prender sesión, digamos que me devuelvo al foro, entro desde cero como si nada. Démosle un segundito, por favor, mientras carga, listo. Entonces, yo ingreso aquí a mi curso, tengo los anuncios, el foro, pim, pam, pam, foro social con alguna información. En este caso, como pueden ver, debajo del componente formativo o de los componentes formativos, podemos encontrar el apartado que tiene por nombre actividad de aprendizaje número uno. Muy sencillo, yo ya sé que hice la primera actividad que tenía en este caso pues por fecha la información que brindamos en la anterior sesión. Ahora, para esta semana me compete entonces darle alcance a la actividad del foro. Listo, que como pueden ver tiene por fecha de vencimiento este domingo. Yo simplemente voy a ingresar a la misma. Hay información que en este caso me puede importar y me va a importar, que ya los veremos igualmente, pero para que la tengan en cuenta son los instrumentos, en este caso de evaluación. Aquí tendré en cuenta qué es lo que me va a evaluar el instructor en este caso. Entonces, primera variable, a través de conceptos y contextos de expresión sobre presentación personal, se comunica en idioma inglés. Ojo, a través de una participación en el foro dando respuesta a la primera intervención. Segundo, realiza al menos dos respuestas de acuerdo con la participación de sus compañeros utilizando expresiones para intercambio de ideas y opiniones de acuerdo con la segunda intervención. Es decir, con base en lo que el compañero nos contestó, también podremos dar esa información. Tercero, presenta vocabulario y expresiones presentadas en el componente formativo, como les decía, la revisión del tema. Cuarto, participa en el foro en las fechas establecidas por el instructor, importante que lo hagamos esta semana. Y por último, desarrolla la evidencia según indicaciones del instructor y participa a través de la plataforma virtual de aprendizaje haciendo uso del segundo idioma. Es decir, no me sirven presentaciones en español, tiene que ser en inglés. Lo importante en este caso es que tengamos en cuenta ese componente formativo y sus elementos, asimismo que hagamos uso de la gramática requerida y nuevamente que respondamos las intervenciones de nuestros compañeros. Noten que en este caso, según la como lista de chequeo, la variable importante es que realicemos al menos dos respuestas de acuerdo con la participación de los compañeros. O sea, yo escribí y vi que fulano y mengano hicieron en este caso su presentación. A ellos les contesto su aporte para que en este caso pueda ayudar alcance a ese lineamiento que es al menos dar dos respuestas. ¿Listo? Entonces esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Me devuelvo y en este caso simplemente voy a dar clic en donde dice añadir un nuevo tema de debate. Por asunto coloco presentación y aquí colocaré mi mensaje. Una vez yo lo postee, las personas van a poder responder al mismo. Y esto es básicamente en lo que se constituye nuestra evidencia. Como les digo, nada muy complejo, nada que requiera tanta preparación previa como lo es hacer un archivo, hacer un video, lo que haya de ser. Pero pues nuevamente sí requiere que podamos validar esa información referente al componente como formativo, al contenido formativo, con propiedad, listo, con calma en este caso. Y básicamente eso es lo que nos interesa, chicos, poder, en este caso, realizar un aporte directo a mis compañeros y luego de eso poder responder también de acuerdo a lo que ellos nos van a ir indicando. De manera que, como les digo, la complejidad no es tan alta, pero teniendo eso en cuenta, es importante que tengamos presente que el tiempo lo podemos destinar en este caso a poder dar alcance a ese componente como formativo, a esa revisión de conocimientos, a esa validación de temas que yo no tengo claros, para que, como les comentaba, podamos extenderlo de manera oportuna y podamos revisarlos juntos, de ser el caso que surjan dudas que probablemente lo surgirán, ¿listo? Entonces, muy importante que conozcamos la ruta, pero pues, nuevamente, lo más importante es que podamos en esta semana revisar el resto de los contenidos con propiedad para que podamos dar alcance a los mismos. Ahora bien, aquí simplemente se agregan los lineamientos y criterios de evaluación, como les digo, el resultado de aprendizaje, la actividad, cuál es la evidencia como tal y cuál es el criterio que vamos a tener en cuenta. Y luego de eso, ahí sí, las variables que son las que les mencionaba hace un rato en este caso. A través de conceptos, expresarnos como presentación personal, comunicarnos en inglés, realizar dos respuestas, vocabulario relacionado con el componente formativo, participar en las fechas que se establecen y desarrollar las indicaciones que se les establecen en este caso. Como les digo, participar sus compañeros, mínimo esas dos como participaciones para dar alcance y en realidad no sería más, chicos. La evidencia se compone, se constituye en estos elementos. De manera que es lo que tenemos que tener en cuenta para esta semanita.
de aquí al día domingo, ir revisando este tema del foro, ir como mirando con propiedad cómo podemos no solo presentarnos y como dar como cuenta de esta información, sino también cuáles son esas preguntas, esas respuestas que yo le daré a mis compañeros. Y pues como les digo, revisar con mucha calma lo que se viene para que podamos tener la mayor claridad al respecto y si identificamos oportunidades de mejora o dudas que tengamos, pues también las podamos ir validando con calma durante esta y la siguiente semana. ¿Listo? Entonces, por lo pronto. En esto se constituiría la presentación sobre la evidencia que tenemos que realizar para esta semana, la cual es el foro. Procedo a preguntarles ahora si de pronto hay alguna pregunta o alguna duda con la que ustedes cuenten en este momento para que podamos ir dándole alcance a las mismas. La idea, como les comentaba, es que todo nos quede lo más claro posible. Entonces, procedo a darles la palabra. En este caso, si tienen alguna duda, chicos, también pueden levantar en este caso el pulgar si consideran que la info está clara, pero pues soy todo oídos. Ahí sí ustedes me dirán qué preguntitas van surgiendo al respecto. Supondría yo que la info está clara, chicos, por su silencio. De pronto lo que les digo, si quieren pueden reaccionar levantando el dedo. Nada raro. Había una preguntita en el chat, permítanme que no había mirado el chat. Tuki. Tarararararararán. Las respuestas hay que responder en el foro son en inglés, profesor. Sí, señora. Es importante que tengamos en cuenta que tanto las preguntas como las respuestas, la intervención, la presentación, todo debe ser en inglés. ¿Listo? La idea es que esto se constituya, perdón, netamente en inglés. Recuerden que en el primer foro de presentación utilizamos un poquito de español, la idea era cómo conocernos, cómo ir mirándonos, pero para esta evidencia como tal, sí es menester que hagamos uso en este caso de inglés. Como les digo, nada muy zapado, no espero las oraciones más complejas del planeta. Me interesa es que haya una estructura completa en este caso, que son sujeto, verbo y complemento. Si usted tiene eso, en este caso ya sería simplemente terminar esa partecita, ¿listo? Que es, como les digo, ir llenando ese croquis para que la información sean oraciones que si bien sean simples, sean completas. Segunda pregunta que veo por acá. Hola, profe, esta es la primera vez que entro. Bienvenida a esta clase. ¿Esta es la primera actividad? No, señora, esta sería la segunda actividad. Recuerden que la primera evidencia fue la de la semana pasada que se constituía en el test, que en este caso realizamos. La semana pasada igual está abierto, si usted de pronto no lo pudo realizar la semana pasada por algún motivo, no se preocupe, la evidencia sigue disponible para que usted le pueda dar alcance, ¿listo? Entonces voy a mostrarles aquí rápidamente tarararán, la evidencia pasada para que también la sepan cómo ubicar en caso que no tengan tanta claridad, ¿cierto? Entonces en este caso lo mismo, yo me devuelvo a la actividad de aprendizaje guía, o mejor dicho, al foro como tal, al foro no, perdón, al curso como tal, con la información que tenemos sobre el mismo. Y aquí, cuando bajo a actividad de aprendizaje uno, que es el primer, como, bueno, es uno de los apartados, puedo validar que aquí me aparece actividad de aprendizaje uno test EDW1, o sea, English 2 Work 1, A1, EB01, es decir, evidencia 01. Muy importante que en este caso ustedes ingresen y lo mismo, es tan sencillo como simplemente entrar a esta partecita y aquí mismo, en este banner naranja, cuando le demos clic, podremos dar alcance a la misma. Importante para ti que no estuviste, ten en cuenta que tienes dos intentos, se pasa con 70. De pronto en el primer intento no logré el puntaje deseado, no pasa nada. Puedo volver a presentarlo para en este caso aprobarla. Si por alguna razón necesitase un tercer intento, me lo hace saber y con mucho gusto lo habilitamos, dado el caso, no hay ningún problema. Pero entonces es importante que tengan en cuenta esto ya se realizó, tenemos que darle alcance si no lo hemos hecho y esto sería entonces pensado para lo que es la semana que pasó. Igualmente sigue abierta, pero es importante que le demos alcance. ¿Listo? Espero haber resuelto tu duda con esto. Ahora continúo revisando por acá. Tararararararán. Y si tuviera algún error en las respuestas o preguntas, pues yo lo retroalimento, chicos, no hay ningún problema porque pues en este caso la idea es que no tengamos respuestas perfectas que llaman. Obviamente habrán errores y pues yo en este caso les podré dar como alcance a esas dudas o esos errores que puedan tener, pues a través de la retroalimentación en el mismo
como foro. Entonces, pues, no quiero que se vea chistoso, pero lo ideal es que lo embarremos, chicos, que tengamos errores para que con base en esto podamos tener como oportunidades de mejora. Pasa mucho que a veces las personas utilizan el traductor o la IA para dar como cuenta de esas respuestas, pero tengan en cuenta que esto de alguna manera limita el feedback que yo les puedo dar, ya que no es como una evidencia auténtica, sino que pues en este caso se basaría más en un texto generado. Entonces es importante que lo hagamos por nosotros mismos y si hay errores, pues mejor, porque con esto, como les digo, vamos a poder dar alcance a esas dudas que tenemos. Otra preguntita, ¿cuántas actividades han entregado hasta ahora? Como les mencionaba hace un momento, Verónica, entonces sería únicamente el tema del test y esta sería nuestra segunda actividad. Veo otra preguntita por ahí, Verónica Montoya, las clases quedan grabadas. Sí, señor, en este caso quedan grabadas. Las pueden encontrar en la plataforma en el apartado de sesiones en línea. Ahí aparecen las grabaciones como tal de YouTube, como subidas cargadas para que las puedan validar, junto con lo que sería en este caso el resumen también de la sesión para que lo puedan validar, de ser el caso como ustedes prefieran. Entonces, siguiente pregunta, en la actividad presentamos en inglés y realizamos preguntas y respuestas. Sí, señora. En pocas palabras, tienes dos partecitas. La primera parte es hacer tu presentación en inglés, un párrafo contándonos quién eres, cuántos años tienes, cuál es tu ciudad, en dónde vives, qué te gusta hacer, en qué trabajas, etcétera. Y por otro lado, las respuestas que des a tus compañeros. Digamos que tú hiciste tu presentación, yo hice la mía. Tú me vas a contestar mi presentación, como te decía, con una intervención que conste de una pregunta y una opinión sobre lo que te estoy contando. Yo te digo, no, mira, soy Mateo y me gusta mucho el fútbol. Tú me vas a contestar, qué chévere que te guste el fútbol, Mateo, una chimba. Cuéntame, por favor, cada cuánto juegas fútbol. Todo esto en inglés, claramente. Eso es en pocas palabras en lo que se constituye la evidencia. Va a ser una presentación a través del foro y dos respuestas a las presentaciones de mis compañeros. ¿Listo, Jamie? La presentación, las preguntas y respuestas que se hagan a mis compañeros, todo está en el mismo foro. Sí, señora, todo está en el mismo foro que, como les mencionaba, en este caso va a ser el que revisamos hace un momentico, que será el que se llama en este caso Foro Let's Meet. Se van a ubicar por el nombre, ¿listo? O si quieren también por la evidencia, que es EB02. Cuando usted tiene claro este numerito, como que estas siglas o el nombre del foro, pues vas a ver que está publicándolo en el lugar correcto, ¿listo? Entonces, como pueden ver, aquí sale que no hay temas de debate todavía. La idea es que podamos ingresar a partir de hoy y podamos ir dando alcance a esas distintas como presentaciones que tenemos. Pero nuevamente, la actividad constituye en eso. Preséntese en el foro, contéstele a dos de sus compañeros su intervención y en pocas palabras, eso sería lo que se va a evaluar para que, como les digo, tengamos tiempo para ir revisando los elementos que van a constituir a los siguientes componentes formativos, que tengamos tiempo para revisarlos con calma, ¿listo? Entonces, como les digo, consta de esto, no es una actividad muy compleja. De pronto pueden surgir como inquietudes a la hora de realizar como el proceso como técnico dentro de la plataforma. Es decir, de pronto yo me embolato para postear en el foro, de pronto no tengo claridad de esto, lo otro. Puede pasar, no hay ningún problema. Pídame la orientación y yo con mucho gusto le colaboro. Pero como tal, lo que tenemos que hacer, como les digo, se enmarca en esto, presentarme a mí mismo y interactuar, o más bien, interactuar con dos de mis compañeros para que ellos me puedan contar en pocas palabras también un poquito más de ellos. Listo, la idea es interactuar, como les decía, esa es la palabra clave. Entonces, no sé si de pronto quede un poquito más clara la actividad ya con esta instrucción. Profe, ¿puede pasar su correo? Claro que sí, para todos, chicos. mcontreras @cena.edu.co. Lo dejo aquí mismo en el chat para que lo tengan presente a su orden. Profe, tengo una duda sobre no sé, el componente formativo. Profe, no pude subir la actividad por este motivo. Profe, he estado muy maluco y no he podido ponerme al día con mis actividades. Hombre, escríbamelo y lo revisamos de manera oportuna. Créame que en este caso para mí lo importante es que lo podamos charlar de forma, como les digo, oportuna en el momento, porque así mismo me interesa que la solución que ustedes tengan pues sea no sobre el tiempo, sino que en este caso siempre tengamos como que un margen de acción como que amplio para darle alcance a lo que necesitemos. Entonces, a su orden para lo que necesiten, ¿listo? No sé si de pronto hayan otras preguntitas por ahí o si más o menos ya quedó clara cuál es la intención de nuestra actividad en este caso, que es lo que vamos a desarrollar. Ustedes me dirán, chicos, soy todo oídos. Vuelvo y les digo, pueden continuar por el chat o si lo desean, pueden en este caso levantar la mano y abrir su micrófono para que me cuenten si de pronto hay más inquietudes. Me interesa mucho, como les digo, que la información el día de hoy nos quede lo más clara posible. Jamie, vi que tienes una pregunta, por favor, cuéntamelo todo. Profe, disculpa, es que pues en el foro pues yo publiqué una presentación mía, ¿sí? Sí, Pues, o sea, vi que pues ahí todos publicaron, pero entonces yo la publiqué en español, si me hago entender, y pues usted me dice que es en inglés, ¿cierto?
Entonces, pues Sí, sería hacer corrección. Pero tengo una podrías, pregunta, esa misma presentación que yo hice en ese foro, ¿la puedo pasar o sea, en lo que tengo que entregar del 29? claro, lo ideal es que en este caso esté en inglés y como te digo, que la hagas como, que no la traduzcas literal en Google, sino que tú te des la tarea de revisar. Entonces, vuelvo y les digo, la estructura, el sujeto, el verbo y el complemento para ver cómo la vas armando. Idealmente van a haber errores, idealmente no va a quedar perfecta y eso me va a servir a mí para poder retroalimentarles de una manera más completa. Pero sí, claro, si ya hiciste esa presentación en español y tienes como los datos que se requieren, no hay ningún problema. En este caso que esté en inglés la subes y que los compañeros empiecen a interactuar con base en la misma. Entonces podría, no hay problema. De nuevo, lo que nos interesa es que esté en inglés para que podamos empezar a integrar esta competencia a nuestras presentaciones. ¿Listo? Pero sí, no hay ningún problema. Ah, ok, gracias, profe. Es con mucho gusto. No sé si alguno cuente con alguna otra dudita por lo pronto, chicos. Bueno, parece que la información está clara, chicos, de manera que ya podríamos dar como por terminado este espacio de presentación de la evidencia. Como les digo, en términos operativos de que nos toca hacer no es tan compleja como otras evidencias que podrían haber, pero dediquémosle el tiempo a dar una respuesta, como les digo, auténtica, autónoma que nosotros generemos y asimismo importante que vayamos revisando de ser posible qué es lo que se viene en términos del componente formativo para la otra semana. Voy revisando, voy mirando qué dudas me surgen, qué cosas tengo, extiéndamelas, póngalas en el foro de dudas e inquietudes y vamos revisando porque como les digo la idea es que vayamos dándole alcance a esas duditas que puedan ir surgiendo frente al proceso, chicos. Entonces, si no tienen más dudas, si no tienen más inquietudes, ya en este caso podríamos dar por terminada la reunión. Detenemos la grabación y les agradecería mucho por asistir, por el esfuerzo, por venir.